Adelante. Muy bien, veo que todos ya están presentes. Para quienes no me conocen, soy el doctor Gastón Marano, el director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Moreno General Rodríguez. Me acompañan colegas de la Comisión de Jóvenes. La mayoría de ustedes estoy seguro que sí me conocen porque ya han estado presentes en los anteriores encuentros de esta iniciativa del Colegio Moreno General Rodríguez y de estos dos, del Instituto de Derecho Penal y la Comisión de Jóvenes, de llevar adelante esta capacitación de iniciación en el derecho penal. Sé que es así porque muchos de los nombres de ustedes los veo, los identifico, las fotos también, algunos han sido alumnos en la facultad también y hasta colegas con los que hemos recorrido tribunales. Así que es un placer enorme para mí saludarlos. Estamos ya en los estertores de este curso de iniciación profesional, hoy ya en el último encuentro. Si miramos para atrás, hemos recorrido muchísimos temas en cada uno de los encuentros, comenzando por cuestiones conceptuales sobre la temática del delito, la teoría del delito, algo de la teoría de la pena. Hemos hablado de las distintas instancias del proceso, la IPP, la investigación penal preparatoria, el plenario, juicio oral, la etapa intermedia. Hoy vamos a hablar, sin ir más lejos, de la ejecución de la pena, de modos anormales de terminación del proceso penal, como la suspensión del juicio a prueba o el juicio abreviado. Nos ha hablado una jueza departamental del régimen de menores de la cuestión de los menores en conflicto con la ley penal. La verdad es que los temas han sido muchísimos, las consultas de ustedes también han sido muchas, escriben constantemente y esto denota el interés que ha despertado el curso, lo cual nos invita a pensar o nos invita a considerar de qué otras maneras seguir acercándonos a nuestros matriculados y a quienes acompañan, incluso sin ser matriculados de nuestro colegio. Como les decía, la charla de hoy va a tener que ver con la ejecución de la pena. Ya vimos qué pasa cuando el Estado se pone a investigar la presunta comisión de un delito, cómo prepara esa investigación, cómo eventualmente un sujeto llamado fiscal solicita que se eleve a juicio esa investigación, cómo se dirime en juicio, y vimos los dos tipos de juicio habituales, ¿no? El juicio por jueces profesionales y el juicio por jurados, y hablamos de la terminación del juicio a través de un acto jurisdiccional que llamamos sentencia. Si asumimos que esa sentencia fuera condenatoria, va a venir algo después de esa sentencia, que va a depender de que sea, como ustedes saben, de cumplimiento condicional o no. No vamos a hablar hoy de qué sentencias son de cumplimiento condicional o no, porque depende de numerosos factores, no solo del quantum impuesto, sino de ciertos antecedentes que pueda tener aquel sobre el cual recae una sentencia, pero algo se ha dicho sobre esto. Y así empezaremos a ver entonces, bueno, qué ocurre cuando ese cliente, ese asistido, recibe finalmente una sentencia condenatoria y tiene que cumplir tiempo detenido. Ojalá todos los procesos se dieran como lo estoy relatando. Como ustedes saben, nosotros tenemos un dispositivo de pena anticipada que llamamos prisión preventiva, ¿sí? Que muchas veces cumple la función de que la pena empiece a computarse mucho antes de esa sentencia condenatoria, sobre pretexto de estar resguardando riesgos procesales tales como la posibilidad de evasión del proceso o el entorpecimiento de la investigación. Estoy diciendo esto a propósito con un lenguaje crítico de la prisión preventiva, pero con esto les quiero significar que no siempre que lleguen a una sentencia condenatoria va a ser con su asistido en libertad. Muchas veces su asistido va a haber llevado ya un tiempo detenido. Pero aunque así no fuera, y aunque comenzara su tracto detenido, con la sentencia firme en realidad, porque lo que impulsaría la detención es justamente la sentencia firme, toma especial relevancia este objeto de estudio, si se quiere, del derecho penal, que es la ejecución de la pena. Preguntas como ¿para qué sirve la pena? ¿De qué manera se cursa? ¿Cómo se computa? ¿Qué hacer con las posibilidades de ser morigerada con el paso del tiempo? ¿Cuándo esto está habilitado? Y demás, son algunas de las cosas que se van a tratar de responder hoy. Tenemos una ventaja enorme, a pesar de que el tema es complicado, que es
que nos acompañe en esta exposición, que es quien le va a hacer, la doctora Carla Righi, que es una catedrática de fuste. Además, su acompañamiento en este evento, lo tengo que decir y estoy obligado a decirlo, es absolutamente desinteresado, no dudó un minuto en acompañarnos con su experiencia y su conocimiento y compartirlo con nosotros. A Hernán, a Florencia o a mí nos corresponde llevar adelante estas actividades porque son parte de la función para la cual hemos sido elegidos por nuestros colegas o por la comisión directiva, según el caso. Ahora, la doctora Arri, quien detenta un cargo en el Colegio de Abogados de La Matanza, dentro del Instituto de Derecho Procesal Penal, no tendría ninguna obligación de estar aquí. Y sin embargo no dudó ni un minuto cuando le fue pedido en venir a compartir esto. Así que mi agradecimiento es total y absoluto, y estoy seguro que va a ser de beneficio de todos nosotros que sea ella quien nos guíe en este tema tan remanido y tan complejo que es el de la ejecución de la pena. Quien haya hecho derecho penal o quien está haciendo por primera vez derecho penal, le habrá pasado que se pudo manejar con cierta soltura durante el proceso y hasta la sentencia, y después no entendemos bien cuál es el rol del abogado con el cliente preso, con el asistido preso. ¿Tengo que hacer algo? ¿Me corresponde hacer algo? ¿No? ¿Hasta dónde se extiende mi representación? Yo ya lo defendí, hemos perdido el proceso, ¿qué tengo que hacer? Esto que tengo que hacer, tema aparte, ¿no? Se lo cobré, lo pensé cuando estaba pautando honorarios, ¿no? Todas cuestiones que muchas veces nos llevan a cierta perplejidad que lleva a la ejecución de la pena. Bueno, no les quiero llevar más tiempo del que podamos compartir con la doctora. Carla, te agradezco en lo personal nuevamente y en público que nos estés acompañando, y te cedo la palabra para que nos hables hoy de ejecución de la pena. Bueno, muchas gracias, Gastón. La verdad que recibo con mucho aprecio tus palabras, y para mí es un honor estar trabajando así mancomunadamente entre varios colegios, bueno, en este caso 2 nada más, pero es un propósito que tengo para este año, encarar, al menos desde la actividad académica de mi instituto, ir transitando todas las problemáticas de la provincia de Buenos Aires, así que para mí es un honor poder compartir. Voy a tratar de arrimarlos un poco a la realidad de la ejecución penal bonaerense. Recién te escuchaba cuando nos hablabas de todo este derrotero que transitamos en el marco del proceso penal y la tramitación antes de la sentencia. Bueno, una vez firme la sentencia, creo que se inicia una nueva etapa de todo este camino, que creo que es la más compleja, a mi modesto entender, no precisamente por los conocimientos que uno tenga que tener. Ahora vamos a ver que está todo bastante regulado, no hay mucho margen más allá de las interpretaciones que uno pueda tener o planteos que pueda hacer, pero la realidad es que es una etapa compleja por la realidad que están transitando el sistema penitenciario, que, a decir verdad, es una parte dentro de lo que es la ejecución de una sentencia, porque aún aquellas personas que fueron condenadas apenas en suspenso, también comienza y se inicia con la sentencia firme una etapa de ejecución de sentencia, que no va a ser en el marco de un encarcelamiento, en un dispositivo de encierro, sino que va a estar a cargo del patronato de liberados, pero no deja de ser una ejecución de sentencia. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a diferenciar con más profundidad. Mi intención hoy es que se queden con un paneo general. Probablemente quizás tengamos en la audiencia gente que conozca mucho sobre ejecución y quizás gente que no, o colegas que no lo conocen. Bueno, mi idea es introducirlos en un panorama general en lo que tiene que ver con la ejecución penal bonaerense. Pretender agotar en detalle todos los supuestos que prevé la ley, sinceramente hoy no nos va a alcanzar. Por eso es que aquellas cuestiones que
que sean de mayor facilidad o que yo sepa que está muy claro y taxativamente previsto y regulado en la ley, yo hoy las voy a obviar y simplemente les voy a hacer una remisión a la ley confiando en que va a ser de fácil lectura eso. Pero lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ejecución es que en esta etapa de ejecución hay todo un sistema normativo que resulta aplicable, ¿sí? No se trata solamente de un código procesal penal, ni tampoco de una ley de ejecución penal. Es todo un sistema normativo que comprende desde las disposiciones de la Constitución nacional y provincial, lógicamente. Eso es algo, es un eje rector que nunca podemos perder, la Constitución provincial nuestra acá en Buenos Aires. Y obviamente también todo el texto normativo que viene incorporado a estas normas constitucionales a través de los tratados internacionales, ¿sí? Especialmente aquellos en materia de derechos humanos, ¿sí? Que más adelante los vamos a ver y un poco voy a tratar de comentarles cómo van tornándose operativos dentro de la etapa de ejecución. Cuando hablamos de ejecución, tenemos que saber también de que tenemos que acudir al Código Penal. La parte general del Código Penal contiene muchas normas que están relativas a la ejecución penal, ¿sí? Por eso es que en los casos que en el marco de la provincia de Buenos Aires tengamos o asumamos una defensa y ya esté en la etapa de ejecución, tenemos que tener presente normas del Código Penal, ¿sí? En qué casos podemos estar beneficiando a nuestro defendido, a nuestro representado, con algún beneficio, y en qué casos no, porque precisamente el obstáculo lo establece directamente el Código Penal y no quizás tanto la norma procesal. Entonces, es algo que tenemos que poder identificar, que en el Código Penal tenemos normas en la parte general que hacen referencia a la ejecución. Las vamos a ver más adelante. Tenemos también que tener en cuenta que tenemos un sistema federal, ustedes lo saben, y dentro de este sistema federal está la ley 24.660, que es de ejecución de la pena privativa de la libertad. Esta es una ley nacional, ¿sí? Es una ley que se dictó para regir en todo el territorio nacional y es una ley marco que establece ciertos estándares que las leyes procesales de las provincias no pueden dejar de respetar. De modo que, a renglón seguido, lo que vamos a tener es el Código Procesal Penal aplicable, precisamente en el libro quinto vamos a encontrar fundamentalmente todo el libro destinado a lo que es ejecución, pero también tenemos que saber que hay quizás otras normas dentro de este cuerpo normativo del Código Procesal que están un poco diseminadas por ahí y que tienen que ver con la ejecución, ¿sí? Por ejemplo, les menciono así a vuelo de pájaro el artículo 18, cuando habla de unificación de penas, no está dentro del libro de ejecución, pero sí hace mención al proceso de unificación de penas. Y de la misma manera, por ejemplo, el artículo 25, cuando nos ilustra respecto a la competencia que tienen los jueces de ejecución. Entonces, si vamos a estar litigando en la etapa de ejecución, tenemos que saber el juez en qué es competente y en qué no. Entonces tenemos que acudir a esta norma, por ejemplo, que no la vamos a encontrar en el libro quinto. Y además en la provincia, además del Código Procesal Penal, tenemos concretamente la Ley 12.256 y sus modificatorias. La última modificación que tuvo fue a través de la Ley de Víctimas, la 15.232, que es la Ley de Ejecución Penal bonaerense. Hubo desde hace mucho tiempo una discusión jurisprudencial y doctrinaria en cuanto a si en el ámbito de la provincia de Buenos Aires también se aplica o no la ley nacional.
Obviamente esto tiene que ver con lo que les comenté, con el sistema federativo que tenemos de gobierno y las esferas de competencia que fueron delegadas o no fueron delegadas a la nación. Lo cierto es que hoy en día esa discusión fue bastante zanjada y lo que se establece, esto se los cuento a título de curiosidad, ¿no? Lo que se establece es que, la ley lo dice, la provincial, es que la ley aplicable es la provincial. Sí o sí se aplica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la ley 12.256. Pero eso no obsta a que si en la ley marco esta nacional 24660 existe algunos supuestos o algunos tratamientos que conceden mayor amplitud en cuanto a la concesión de derechos, pueden válidamente invocarse y pretender su aplicación, ¿sí? Lo que no puede suceder es que las reglamentaciones de la Ley de Ejecución Penal Bonaerense y el Código Procesal Penal contravengan las disposiciones de una ley nacional. Estamos obviamente hablando de una cuestión de jerarquía de normas. Pero en la práctica la ley provincial en nada se contrapone a la nacional y la realidad es que pueden conciliarse la aplicación de las dos tranquilamente. Tampoco quiero dejar pasar que el doctor Marano mencionó que también vieron el procedimiento de responsabilidad penal juvenil. En ese procedimiento, que está reglamentado por la ley 13634, también existen normas relacionadas a la ejecución de las sanciones de jóvenes, ¿sí? Hay algunos muy poquitos artículos que tienen que ver con la ejecución de esas sanciones en el marco de los procesos penales juveniles, y por fuera de esas especificaciones hay una remisión supletoria, y en la medida que no se contraponga con los principios de ese fuero, a las normas de la ejecución penal bonaerense que rige para los adultos. De modo que si están en un proceso penal juvenil, lo primero que tienen que consultar en materia de ejecución es esa ley 13634, y cualquier cuestión que pueda beneficiar a esos jóvenes que surjan de la ley aplicable para adultos, se pueden invocar porque la ley lo prevé. No quería dejar de hacerles ese comentario. Tenemos un montón de principios rectores que afortunadamente con el paso del tiempo se fueron consolidando. Esto no siempre fue así. Hubo muchas cosas en las que se fue avanzando, más allá de que el sistema está, sinceramente, el carcelario específicamente, está en crisis, a mi modo de ver, no solamente por una cuestión de hacinamiento carcelario, sino también en cuanto a recursos y a posibilidades que le puedan ofrecer a las personas privadas de libertad. Por eso es que yo les digo que es una etapa difícil, ¿sí? Decanta todo en nuestros asistidos, la interacción con el servicio penitenciario a veces es muy compleja, y la realidad es que el texto de tratados internacionales y de la norma, como que en la práctica se va disociando mucho, ¿sí? de lo que realmente uno puede terminar consiguiendo a favor de nuestros defendidos. Ahora les voy a contar, les voy a hacer un poco más dinámico y les quiero explicitar bien por qué digo esto. Pero en cuanto a los principios rectores que tienen que ver con esta etapa, nosotros tenemos que saber que es una etapa que propende a la resocialización como fin de la ejecución de la pena, ¿sí? Yo voy a evitar incurrir en cuestiones que tengan que ver ideológicas o posicionamientos. La verdad que quiero ser lo más neutral posible como para que ustedes se queden con la información y en todo caso vayan ustedes viendo, a ver,
¿por qué hay que insertar a una persona en la sociedad si viene de una sociedad? ¿Y por qué entonces hay que reinsertarla si siempre permaneció en esa sociedad? Hay mucho por hablar, se está diciendo mucho, se escribe mucho en torno a estos conceptos que acuña la ley y varios otros que tienen que ver sobre todo con el avance del sistema interamericano de derechos humanos, lógicamente, ¿no? La realidad es que no podemos generalizar, hay unidades que vienen llevando y desempeñando un trabajo muy bien, y hay unidades que sinceramente no. Las personas detenidas no tienen para bañarse, duermen sentadas contra la pared porque no hay cama suficiente y el sistema de salud está colapsado. Les vuelvo a decir, no todos así, hay personas que realmente pueden hacer muchas cosas potables dentro de los programas que establece el servicio penitenciario, o mismo el patronato de liberados cuando consiguen alguna libertad anticipada. Pero el saldo, la cuenta final de todo el sistema realmente es alarmante para los que venimos trabajando en él desde hace bastante tiempo, que vamos viendo cómo cada vez cala más hondo la crisis. Obviamente, de la mano de esta resocialización, tenemos que como principio rector, la persona condenada es un sujeto de derechos, ¿sí? Ese es el trato que debe recibir acorde a su condición de persona y a la dignidad de la persona, ¿bien? Y esto viene de la mano en que hay una prohibición expresa de infringir tratos inhumanos o degradantes en el ámbito carcelario. Muchas veces no pasa, y ahí es donde nosotros tenemos que un poco estar al pie del cañón, porque vamos a interceder entre lo que es el servicio penitenciario, nuestro defendido, y el juez de ejecución. Entonces, a veces es muy difícil poder canalizar en tiempo oportuno y con una respuesta satisfactoria muchas de las cosas que vamos a conocer que les pasa a nuestro defendido. A veces los tiempos del servicio y lo que ocurre dentro de una cárcel no son los tiempos, en la mayoría de los casos, del sistema judicial. Entonces, en ese sentido es cuando yo les digo que es compleja la labor nuestra en la etapa de ejecución. La etapa de ejecución, la ley de ejecución, perdón, que estamos hablando de los principios, ustedes tienen que saber que la ley de ejecución penal bonaerense también se aplica a las personas procesadas, ¿sí? Hay una disposición desde hace mucho tiempo del Ministerio de Seguridad, que es que precisamente por este trato digno que deben de recibir las personas detenidas, no puede haber alojados en los ámbitos policiales, ¿sí? La realidad es esa. La regla es que no tiene que haber personas detenidas alojadas en los ámbitos policiales. Por eso es que de vez en cuando nos vamos enterando de las clausuras de ciertas comisarías para alojar a personas. De ahí es que nosotros cuando tenemos un defendido, o quizás ustedes ven un defendido que acaban de dictar una prisión preventiva, enseguida solicitan el cupo al servicio penitenciario. Y muchos de nuestros defendidos, cuando llegamos a la etapa conclusiva, después del plenario, o firmando un abreviado, o alguna decisión de mérito que implique una sentencia definitiva, muchos de nuestros asistidos llegan detenidos en el marco, en el ámbito carcelario del servicio penitenciario. Bueno, a ellos también se les aplica esta ley de ejecución penal. Vamos a ver que hay una diferenciación en cuanto al tratamiento muy mínima, pero lamentablemente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Marano. Hoy por hoy el uso indiscriminado de la prisión preventiva ha estado oficiando como un verdadero anticipo de pena. Lo cierto es que a esas personas procesadas que están detenidas en el marco de
una unidad carcelaria, también se les aplica esta ley de ejecución penal bonaerense. Hay otro principio rector que es la progresividad del régimen de encierro, ¿sí? Esto es algo que cuando transiten esta etapa van a leer, van a poder compulsar, que se habla mucho del sistema de progresividad carcelario. Ahora más adelante lo vamos a retomar. Afortunadamente tenemos un control judicial de la ejecución, ¿sí? Hoy por hoy, quizás los abogados más jóvenes, yo ya llevo 22 años en esto, pero los más jóvenes dicen, bueno, pero es impensado que no haya un juez. Bueno, antes no había un juez que controlaba las decisiones del órgano administrador, que es precisamente el Poder Ejecutivo. Y todos los procedimientos administrativos que se encaraban y en los que eventualmente se terminaba condenando a una sanción puntual administrativa a un penado, no tenían una posibilidad de ser revisadas. Entonces ahora hay un control judicial de la ejecución en todas sus esferas porque esto viene de la mano con la vigencia del principio acusatorio, porque también vamos a tener la figura del fiscal, ¿sí? A quien se le va a consultar en relación a todas las peticiones o a la mayoría de las peticiones que se hagan. También vamos a tener a la figura, ahora, a través de la sanción de la ley de víctimas, a la figura del particular damnificado y a la opinión de la víctima, ¿sí? Y este control judicial también va a posibilitar el derecho de defensa, ¿sí? de los penados. Que de eso también vamos a hablar precisamente sobre qué cuestiones tenemos que estar muy atentos, que a veces las pasan por alto, pero es muy importante estar atentos. Lógicamente, en esta etapa, como principio rector, es la aplicación de todo el sistema de garantías sustanciales y objetivas, ¿sí? Las que rigen tanto para la etapa de investigación como la etapa de juicio. En la etapa de ejecución contamos también con ese compendio de garantías que podemos solicitar que se tornen operativas. Como actores fundamentales, obviamente nos vamos a encontrar con el condenado, el Poder Judicial a través de la figura del juez y del fiscal, el defensor, sea oficial, puede ocurrir que a mí me ha pasado también que muchas veces intervine por primera vez directamente en la etapa de ejecución. Nunca, o sea, ya con la sentencia firme, que una causa que sustanció todo el tiempo con defensor oficial, decidieron poner un defensor particular en la etapa de ejecución. Entonces puede pasar también que tengamos un rol mixto o hasta incluso con consortes puede ocurrir también. Entonces probablemente en el marco de ciertas decisiones vamos a tener la figura del defensor oficiando para un defendido y podemos estar nosotros para nuestro defendido. La víctima, como les decía, independientemente de que asuma el rol o no de particular damnificado, vamos a tener el Poder Ejecutivo a través del Servicio Penitenciario Bonaerense y a través del Patronato de Liberados. Estos dos organismos están a cargo de la administración, del órgano administrador. Ellos dependen directamente del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y son quienes tienen a cargo todo el procedimiento, o la mayor parte del procedimiento que la ley de ejecución penal establece, que ahora lo vamos a ver, ya iniciamos. Hay otros actores fundamentales que tienen que ver con las asociaciones civiles, algunas empresas privadas, algunos recursos barriales, ¿sí? Que pueda tener el penado en su
ámbito territorial de residencia, y lógicamente mucho aporte va a tener que ver, o mucha influencia, aquellos referentes familiares y afectivos del condenado. Son importantes porque se pueden coordinar muchas acciones y muchas estrategias que permitan tornar nuestro planteo de salida anticipada más sólido, ¿sí? Eso ahora, en breve, ya lo vamos a ver. Hay, como les dije, el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires tiene todo un libro, el quinto, destinado a lo que es ejecución. El código claramente establece que la ejecución de una pena va a estar a cargo del juez de ejecución. La ley de ejecución bonaerense, la 12.256, menciona también al juez competente. Puede ocurrir que en localidades donde funcione un juez de paz, es un juez que es competente porque precisamente es multifuero y no necesariamente o específicamente un juez de ejecución, como en casi todos los departamentos judiciales del conurbano tenemos, hasta incluso más de uno. Con lo cual ustedes tienen que tener en claro que, dictada la sentencia condenatoria, firme esa sentencia condenatoria, el juez de ejecución no va a ser el juez que dictó esa sentencia. Se va a formar un incidente de ejecución y se va a enviar a la Cámara Penal del Departamento Judicial para que sortee el juez de ejecución que va a intervenir en caso que haya más de un juez de ejecución, ¿sí? Y lo que se eleva, la causa principal, esto se los digo por si necesitan compulsar en algún momento algo de la causa, la causa principal queda en el órgano de juicio que dicta el veredicto y la sentencia condenatoria. Lo que llega a ejecución es un incidente de ejecución que va a estar conformado por la sentencia, lógicamente, el veredicto de la sentencia, y lo que va a ocurrir es pues, que una vez firme se va a practicar un cómputo de pena, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el cómputo de pena. Cualquier petición que se haga al juez de ejecución, el código nos dice que se va a formar y se va a sustanciar a través de incidentes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros evaluamos que nuestro defendido cumple todos los requisitos para solicitar la libertad condicional, ese escrito va a dar inicio a la apertura de un incidente de libertad condicional. No se resuelven rápidos, por lo cual muchas veces pasa que llegamos al tiempo en el que se cumplan otros requisitos para poder solicitar, por ejemplo, la libertad asistida, que es otro instituto, ¿sí? De libertad anticipada, que es mucho más difícil que lo den. Ahora les voy a explicar por qué. Eso tiene que ver con la práctica, no lo dice la ley, ¿no? Pero en la práctica es más difícil que den la libertad asistida que en la condicional. Pero sucede que podemos quizás, y decimos, bueno, yo le pido la asistida también. Entonces, ese pedido de asistida va a dar inicio a otro incidente. Entonces, ustedes cuando compulsen el incidente de ejecución, va a tener acollarado un incidente de libertad condicional, un incidente de libertad asistida. Si eventualmente en algún momento interpusieron un habeas corpus por agravamiento en las condiciones de detención, que eso lo resuelve el juez a quien está a disposición, también va a estar eso por guarda. El código dice que todas las cuestiones, salvo las de mero trámites, que son todas sustanciadas en el incidente de ejecución, el resto, cada una tiene una incidencia formada particular a los fines de ese pedido, ¿sí? Antes de adentrarnos en la ley, les quiero contar, cualquier apelación o recurso de apelación o impugnación que interpongan contra las decisiones de los jueces de ejecución es un recurso de apelación ordinario, los va a resolver la Cámara Departamental, ¿sí? No es un recurso de casación, ¿sí? Eso hay veces es necesario que lo tengan en cuenta porque
dicen, bueno, pero pasó ya la sentencia y ahora que tengo que ir a casación. No, no. Las decisiones del juez natural de la causa, que en este caso va a ser el juez de ejecución, van a ser revisadas por la Cámara departamental, por su superior jerárquico. Eventualmente, en función de lo que resuelva la Cámara departamental, sí puedo ir a la vía de la casación, ¿sí? Ahí también hay mucha jurisprudencia en torno a si la decisión de la Cámara es confirmatoria o no de la decisión del juez de ejecución, y en función de eso si abren la admisibilidad a la casación o no. Es muy discutida, algunos dicen que no, que como la Cámara confirmó, en realidad el doble conforme, la garantía del doble conforme está sustanciada, está respetada, entonces rechazan el recurso de casación, con lo cual tenemos que ir en queja a casación. Pero bueno, lo importante es que las decisiones del juez de ejecución las va a revisar la Cámara departamental. Les comentaba de que se va a practicar por secretaría un cómputo de pena. ¿Qué significa el cómputo de pena? El cómputo de pena viene después de que se sabe que la sentencia está firme, ¿sí? Por lo general, muy rara vez practican un cómputo de pena cuando la sentencia no está firme. Y en ese cómputo de pena lo que va a mencionar es precisamente esto: el veredicto y la sentencia, el tiempo que la persona imputada, o sea, ahora condenada, permaneció en detención, o los periodos en los cuales estuvo en libertad. En fin, el cómputo de pena primordialmente lo que va a propender es certificar fehacientemente el tiempo que la persona lleva en detención, si es que está detenida, si el mismo fue ininterrumpido o si fue intermitente. ¿Por qué? Porque después de eso se tiene que establecer no solo el vencimiento de la pena, sino que a partir de eso vamos a poder establecer el plazo temporal para cada instituto, a ver si ya estamos próximos a abastecer el requisito temporal, por ejemplo, de la libertad condicional. Este cómputo hay que analizarlo bien. No piensen de que porque lo hace el secretario del juez lo hace bien. Hay muchas veces que los cómputos los practican mal o tienen en cuenta una fecha equivocada, ¿sí?, de detención que lleva sufriendo la persona. Entonces es necesario que nosotros hagamos el esfuerzo de hacer nuestra propia cuenta, si conocemos bien el caso, y si no lo conocemos, sería ideal acudir al órgano que dictó la sentencia para compulsar el expediente, para ver lo que surge, porque les vuelvo a decir, puede ocurrir que ustedes intervengan directamente en la etapa de ejecución y no conozcan previamente y no palpen bien las fechas del caso. Entonces, es necesario que estemos atentos, porque si está mal el cómputo practicado y puede ser en perjuicio de nuestro defendido, nosotros tenemos que observar ese cómputo. Entonces, la queja, digamos, es observar el cómputo y explicar por qué está mal practicado ese cómputo. Obviamente el cómputo tiene que estar fundado, tiene que decir todo esto. No es que va a decir, bueno, practico el cómputo y la pena vence tal fecha, y en tal fecha está en condiciones de libertad condicional. No, no. Tiene que estar fundado. Hay veces que estamos enfrentando penas únicas, ¿sí?, firmes. Entonces, un cómputo de una pena única va a tener que contemplar el tiempo de detención de esta última sentencia, más el tiempo de detención, si lo hubo, sufrida en la anterior. Entonces, son cosas que tienen que estar bien documentadas, fundadas, y nosotros estar atentos por si las tenemos que observar. Porque, por lo general, siempre son en perjuicio de nuestro defendido. Entonces, es necesario que estemos atentos a eso. El código, les digo algunas cuestiones más. El código se centra después en lo que es libertad condicional. Nosotros ahora lo vamos a ver. La realidad es que los requisitos para solicitar una libertad condicional se pueden fácilmente compulsar, no solo en el Código Procesal,
sino también en el Código Penal, y para eso tienen que estar atentos también el tipo de delito por el cual fue condenado. Ustedes saben muy bien que hay ciertos obstáculos para acceder a la libertad condicional o para solicitarla, en base a determinados delitos o en base a determinadas circunstancias personales del imputado, como por ejemplo su declaración de reincidencia. Yo no me voy a adentrar a eso porque eso puede fácilmente compulsarse. Yo lo que quiero es dar paso ahora a grandes rasgos también de la ley de ejecución, así no nos extendemos y podemos interactuar en todo caso que tengan alguna duda o contarles alguna cuestión que hace más a la práctica y no a la letra de la ley, que todos la podemos ver. El código también menciona, esto por si ustedes quieren acudir y saber y terminar de entender, el rol del patronato de liberados, ¿sí? Eso es fundamental. Para nosotros como abogados es fundamental, si vamos a seguir a cargo de una ejecución, el rol y el vínculo que podemos tener con el patronato de liberados. Son ellos los que van a estar encargados de lo que es el seguimiento en la externación, o por ejemplo en las medidas que, o en las condenas que fueron de ejecución condicional. Bien, eso en cuanto a lo que es el Código Procesal Penal. Es muy escueto, no habla de procedimientos, ¿sí? Si queremos saber el procedimiento administrativo tenemos que ir a la Ley de Ejecución Penal bonaerense, que es la 12.256, y en el marco de esta ley, la ley dice que las disposiciones van a regir en materia de asistencia a procesados, ¿sí? A los procesados la ley diseña un sistema de asistencia, mientras que para los condenados a penas privativas o restrictivas de la libertad, o por ejemplo medidas de seguridad, ahora vamos a ver esa cuestión también, la ley habla de tratamiento y o asistencia, ¿sí? ¿Por qué esta diferenciación? Bueno, esta diferenciación tiene que ver con el fin de la ley y con el propósito que tiene esencialmente la etapa de ejecución, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba si hacía bien o no la ley de hablar de insertar en la sociedad o reinsertar? Bueno, tiene que ver con esto, con brindar un tratamiento que ahora les voy a explicar un poco qué medios emplea y qué áreas específicas utiliza la ley. Otra cuestión fundamental para la ley, que acá es donde ingresa mayormente la competencia del patronato de liberados, es toda la actividad y la orientación postpenitenciaria, ¿sí? Como les decía, en el marco de la ejecución y también, obviamente, de la ejecución penal bonaerense de la ley, vamos a tener con distintas competencias al juez de ejecución, al servicio penitenciario bonaerense y al patronato de liberados, ¿sí? El juez de ejecución es el contralor, es el que brinda, es el que solicita todo y al que le llegan todos los informes, y es el que da el aval de cuanta cuestión el servicio penitenciario considere oportuna hacerle llegar al juez, que tenga que ver con la vida de la persona, ¿no? El servicio penitenciario obviamente que va a estar al cuidado de toda la vida penitenciaria, en todas sus fases, no solamente en lo que tenga que ver con salud, educación, tiempo libre, sino también con lo que tenga que ver con la asistencia psicosocial, ¿sí? Y también, y ahora reglamentado, con lo que tiene que ver con la convivencia, que es ahí donde siempre se nos van a presentar los mayores problemas, y ahora les voy a explicar por qué. El patronato de liberados, como les dije, no pertenece al Poder Judicial, de la misma manera que tampoco al servicio penitenciario, sino que pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque el superior de ellos es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y en el patronato de liberados se van a supervisar las libertades condicionales, las libertades asistidas, las transitorias, las detenciones o las prisiones domiciliarias que le concedan ya sea a los procesados o a los condenados, arrestos domiciliarios con monitoreo, ¿sí? O cualquier otra medida
que sea sustitutiva o alternativa a cumplirla fuera de los establecimientos penitenciarios. Para eso va a estar el Patronato de Liberados, como para que más o menos entiendan la importancia de que nosotros podamos apoyarnos y poder hacer acciones conjuntas, ¿no? Porque el éxito de esa etapa que encara el Patronato de Liberado va a dar el éxito en la etapa de ejecución, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poco conceptualmente por qué les digo esto. Bueno, el primer problema con el cual se van a enfrentar es con, cuando ustedes lean la ley, es con lo que establece en el artículo 3. El artículo 3 establece el principio de oralidad, ¿sí? Esto tiene que ver con la realización de audiencias con las partes. Ahora, con la ley de víctimas, se incorpora a la víctima para que pueda opinar y para que pueda ser oída. Son bastante cuestionados los alcances de esa participación, porque la verdad es que no tiene derecho a quejarse ni nada, ni a impugnar nada, pero bueno, el legislador provincial así lo estableció. Lo cierto es que las grabaciones, las audiencias se van a grabar y todas las impugnaciones van a ser orales, de la misma manera que el mantenimiento o el mejoramiento de los recursos que eventualmente se interpongan y que sean ante la Cámara. Ahora, ¿por qué les digo que va a ser un problema? Van a decir, Carla, vos estás loca, eso no es un problema, eso es fantástico porque el juez conoce, por fin, a tu defendido, vos podés hablar, el fiscal también lo puede conocer, porque a veces la impresión nos cuenta mucho, y el problema está en que la provincia no tiene recursos y muy pocos departamentos judiciales han logrado, y no quizás en todos los juzgados, han logrado poder instaurar este sistema de oralidad en la etapa de ejecución. La verdad que es lamentable. Hace recién, en el 2018, el doctor Villafañe en La Plata logró instaurar todo el sistema de grabación de audiencias y poder implementar este sistema de audiencias para enaltecer un poco el principio de oralidad. Acá, por ejemplo, en Matanza no rige el trámite de cualquier incidencia bajo el principio de oralidad que establece el artículo 3, con lo cual no piensen que por donde vayan en la provincia de Buenos Aires, si van a pedir una libertad condicional, se las van a hacer en una audiencia oral. Lo más probable es que no, que todo se sustancie por escrito, tanto el pedido de ustedes, como los informes, como la vista del fiscal, como la resolución. Y el juez termina de nunca conocer a sus defendidos. Lamentablemente es así, con lo cual ya en el artículo 3 les cuento que la realidad no es lo que dice la ley, y es algo que lo tienen que tener en cuenta porque cuanto más seguridad tenemos a la hora de litigar, quizás mejor nos podemos mover. Entonces, por eso es que se los quiero contar. Lo tomen como crítica o no, es la realidad que tenemos y es importante que lo sepan quienes van a comenzar a quizás tener casos en la etapa de ejecución. Les vuelvo a decir, el fin de la ley es texto de la ley, la adecuada inserción social de los procesados y condenados a través de la asistencia o tratamiento y el control. Es discutido, puede ser un principio o un fin de la ley que sea muy utópico. La realidad es que el servicio penitenciario no está teniendo en la mayoría de los casos los recursos adecuados para poder llevar a cabo este propósito. Sobre todo cuando consideramos que para la ley, para el legislador provincial, los medios que deben emplearse tienen que ser a través del fortalecimiento de la dignidad humana. O sea, muchos me van a decir, Carla, ¿de qué dignidad humana podemos estar hablando cuando los presos tienen pulgas, algunos tienen sarna, no comen porque la comida de ahí es impasable, no pueden bañarse por día porque tienen problemas con la población,
o no pueden dormir porque no tienen cama simplemente, sino que lo hacen sentado contra la pared. Y la verdad que es muy difícil que en esos casos hablemos de que esté presente la dignidad humana y de esas actitudes solidarias inherentes a su condición de ser social que establece la ley. La verdad que es muy difícil. Por eso que les digo, es una etapa que es compleja, porque la realidad y esta diferencia entre el ser y el deber ser, ahí está a flor de piel. O sea, es tremendo. Y lo peor de todo es que los tiempos de nuestros asistidos, con los problemas que tienen de convivencia, no siempre podemos llegar a tiempo nosotros a canalizarlos y encima que el juez lo resuelva, con lo cual a veces nos va a pasar que vamos a llegar tarde para muchas situaciones, pero porque es propiamente la dinámica de la ejecución. Como les decía, el servicio penitenciario instaura programas específicos en lo que es en las áreas de convivencia, educación, trabajo, tiempo libre, y también en lo que tenga que ver asistencia psicosocial. Hay reuniones grupales muchas veces que tengan que ver con el psicólogo, hay otras reuniones que tienen que ver con especialistas en materias de adicciones. La realidad es que según el régimen en el que se encuentre, que ahora los vamos a ver o no, dependiendo de si están o no en un régimen abierto, semiabierto, van a tener mayores posibilidades que otros que están en régimen cerrado y en unidades que hay veces, hay ciertos pabellones que son incontrolables y muy difícil poder encarar algún trabajo en este sentido, para bien, ¿no? Cuando ustedes tengan una persona, un defendido alojado en una unidad carcelaria, sepan que va a haber un grupo, hay distintos grupos de admisión y seguimiento, ¿sí? Se llama así técnicamente por la ley. Ellos van a evaluar de manera integral a los procesados y a los condenados y son los que van a proponer la ubicación y la reubicación en los diferentes regímenes o modalidades. ¿Se acuerdan que les dije que es una ley que está diseñada tanto para procesados como para condenados? Bueno, para los procesados, quienes aún deben ser considerados inocentes por ley y que simplemente están restringidos de su libertad ambulatoria porque probablemente exista algún peligro procesal, sepan que hay una modalidad atenuada dentro del régimen penitenciario, que es en la que hacen prevalecer aquellos métodos de autogestión o de autocontrol, ¿sí? Son los más disciplinados, los perfiles más disciplinados. Y también hay una modalidad más estricta. La realidad es que, esto yo lo vengo cuestionando también, no puede pensarse la aplicación de una ley de ejecución penal bonaerense para procesados que están cumpliendo una detención intramuros, porque precisamente no, por más autogestión que tenga la persona, no va a tener muchas posibilidades de desplegarlas, porque precisamente existen peligros procesales. Muchas veces tienen que ver con la fuga en función de la pena en expectativa que todos los juzgados, todos los jueces nos valoran. Entonces, ¿de qué modalidad atenuada o posibilidad de autogestión, por ejemplo, poder salir o algo si precisamente tenemos peligros procesales? Porque por algo está dispuesta la medida. Entonces, es muy contradictorio todo. Y termina todo mezclándose. De hecho, para los condenados tenemos tres tipos de regímenes distintos: el abierto, el semiabierto y el cerrado, ¿sí? Aquellos condenados que están en regímenes abiertos o semiabiertos, sí, precisamente, quizás es más beneficioso, porque no estamos hablando
de un peligro procesal que se verifica y quiere impedirse que se materialice, sino que como estamos ya hablando en una etapa de resocialización, ¿sí? Y que los fines de la pena, el fin de la pena y el motor del aparato penal tiene que ver precisamente con que pueda desempeñarse acorde a ciertos parámetros socialmente aceptados, bueno, entonces se establece este régimen abierto o semiabierto que le da mayor autogestión y que al cual progresivamente pueden acceder. Es complejo porque les vuelvo a decir, ahora yo les voy a contar un poco la situación en relación a los informes criminológicos, quiénes los confeccionan, todo, pero bueno, todo viene desde la práctica y no desde la letra de la ley. La realidad es que si leemos la ley, más allá de algunas cuestiones que podemos no coincidir, quizás hasta ideológicamente con algunas cuestiones, lo cierto es que es todo un lujo, pero la práctica dista mucho de lo que dice la ley. Este sistema caracterizado por la progresividad, yo voy a tratar de redondear un poco como para ya dejarles lugar a algunas preguntas. Este sistema caracterizado por la progresividad va a tener en cuenta fundamentalmente el avance y el retroceso de la conducta del penado y sobre todo la adaptación a las pautas de los distintos regímenes que están vigentes, ¿sí? Esta conducta va a estar clasificada de manera trimestral, ¿sí? No es que cuando ustedes vean un informe que emita la unidad, no van a ver la clasificación de manera mensual, sino que son trimestres. Por este trimestre, el resultado es este, y le ponen un número, ¿sí? Esto se clasifica de dos cuestiones, dos componentes, que esto lo tienen todo establecido en la ley, yo no me voy a ingresar porque lo pueden ver, pero para que ustedes sepan, la evaluación de la conducta del penado tiene que ver con el concepto y la conducta, ¿sí? O sea, puedes tener una conducta ejemplar y sin embargo merecedor de un concepto no tan bueno. Entonces son ¿cómo les podría decir? Son dos datos que se van juntando de manera trimestral para informárselos eventualmente a lo que se llama la Junta de Selección, que es el organismo técnico asesor de la jefatura del servicio penitenciario. La Junta de Selección está constituida por representantes de todas las áreas de una vida penitenciaria: escuela, salud, por ejemplo, también lo que es culto y religión, también informan en relación a eso, tiempo libre, recreación, deportes, hay obviamente psicología, asistentes sociales, están todas las áreas dentro de esta junta de selección representadas. Y la junta de selección es la que toma por lo general las decisiones más importantes, ¿sí? Ustedes van a encontrar que la junta de selección es la que va a dictaminar sobre libertad asistida, ¿sí? El estándar de evaluación que tiene la junta de selección es muy elevado y en la mayoría de los casos no aconsejan la inclusión del penado dentro del régimen de libertad asistida. Por eso es que yo antes les decía que es más fácil, aunque hoy por hoy ciertamente es cada vez más difícil, que se conceda una libertad condicional y no una libertad asistida, pero porque en la libertad condicional lo que el juez necesita son los informes de la unidad, ¿sí?, que surgen del legajo de toda la vida penitenciaria del penado, y merituar en relación al concepto y la conducta.
En cambio, la Junta, cuando ya dictamina la Junta de Selección, ahí ya es un poco más difícil, ¿no? En la libertad condicional también emite opinión el jefe del penal, pero es mucho más accesible, más allá de que hoy por hoy, les vuelvo a decir, está más difícil poder acceder a este tipo de libertades condicionales. Ahora les voy a explicar por qué. En materia de disciplina, esto es muy importante, este capítulo, que nosotros tengamos en cuenta este capítulo, lo que dice la ley en relación a la disciplina, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque en base a las reglas que la ley establece sobre la disciplina, es que a nuestros asistidos se les puede eventualmente imponer una sanción, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que estar atentos, porque la imposición a nuestro defendido de una sanción le va a bajar el concepto y la conducta. Y eso va a repercutir de manera directa sobre cualquier informe que el juez pida para ver si otorga o no un beneficio, alguna salida anticipada. Hoy en día, afortunadamente, antes no existía, la ley cataloga la entidad de las faltas de conductas que puede cometer una persona, sean estas graves, medias o leves. No les voy a robar tiempo explicándole cada una, están en la ley, ¿sí? Están catalogadas, y la ley dice qué faltas son graves, qué faltas son medias y qué faltas son leves. De la misma manera que la ley dice qué sanción corresponde para cada una de ellas, ¿sí? No les voy a robar tiempo en eso lo pueden consultar ustedes. Pero este capítulo es muy importante que ustedes puedan ver y repasen y tengan de una manera tangible, lo más tangible posible, cuál es el procedimiento administrativo que describen los artículos para aplicarle una sanción a un ya sea condenado o procesado. La realidad es que también rige para los procesados el sistema de sanciones. Por eso es que aún cuando nuestros defendidos no hayan llegado a la etapa de ejecución, si a nuestros defendidos le dicen, doctora, me hicieron un parte o me aplicaron una sanción, hay que estar muy atentos y ya desde ahí ingresar a analizar el procedimiento administrativo que hizo el servicio penitenciario para ver si se puede cuestionar. Y ahora les voy a explicar por qué. La mayoría de los procedimientos administrativos donde aplican sanciones son nulos y nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Este procedimiento administrativo, la ley lo describe entre los artículos 50 y 58. ¿Sí? Se los circunscribo como para que ustedes puedan ver ahí. Es un procedimiento que, más allá de que es administrativo, hay que garantizarle el derecho de defensa a la persona, ¿sí? Al ofrecer prueba, a contar con un abogado, a hacer un descargo, y ustedes van a ver en la mayoría de los casos que si hay algo que no se respeta es el derecho de defensa de las personas. Hay tiempos, ¿sí? Días en que el servicio tiene que comunicar la imposición de esa sanción, la cual no puede ejecutar hasta que no esté firme esa sanción. Acuérdense del contralor judicial que ahora hay, afortunadamente, ¿sí? Si nosotros advertimos o tomamos conocimiento que un procedimiento administrativo donde aplicaron la sanción a nuestro defendido es irregular por afectación al derecho de defensa, porque es arbitrario, porque también tomamos en consideración lo que nos dice nuestro defendido que no pudo decir como descargo, lo que tenemos que hacer es hacer una presentación en el juez de ejecución y plantear. Por lo general se plantea la nulidad de la sanción, del procedimiento disciplinario, y lo que tenemos que hacer es apelar esa resolución administrativa, ¿sí? El juez de ejecución va a revisar la sanción impuesta en sede administrativa, porque ustedes recuerden que el servicio penitenciario depende del ministerio,
¿sí? No es parte del Poder Judicial. Entonces, esto es lo bueno que tiene la ley, que la vida penitenciaria o las cuestiones que el penado o el procesado pueda tener no quedan exclusivamente sometidas a la voluntad discrecional del servicio penitenciario, sino que hay una instancia judicial en la cual nosotros debemos acudir para que revisen esos procedimientos, ¿sí? Del mismo modo, el Contralor Judicial va a venir en relación al movimiento y a la reubicación de los condenados o al cambio de régimen, que obviamente le corresponde al servicio penitenciario, pero el servicio penitenciario lo tiene que comunicar al juez, ¿sí? Tiene que solicitar en lo que es materia de reubicación de condenados un aval judicial. No puede movilizar, reubicar a los detenidos sin antes comunicárselo al juez de la causa, que en este caso puede ser de ejecución, como les vuelvo a decir, puede ser un órgano de juicio, porque todavía está procesado, acuérdense que la ley es para procesados también, o puede ser un juez de garantías, ¿sí? Entonces, cada vez que hay una ubicación, una reubicación, tiene que haber una comunicación por parte del servicio penitenciario. El tema de ingresar a regímenes también corresponde al servicio penitenciario. Obviamente, por lo general, el servicio lo hace por propia iniciativa y los incorpora porque es su esfera de competencia, claramente, dentro de un régimen, y muchas otras veces viene por resolución judicial, ¿sí? A mí me ha pasado que he solicitado libertades condicionales y me han dicho que no, pero sí analizaron, el juez analizó el concepto y toda la historia penitenciaria, y lo que decidió el juez fue incorporarlo al régimen abierto. Entonces ahí se analiza en función de todo eso y se lo incorpora y se lo cambia de régimen, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan, porque asiduamente se van a encontrar con defendidos en los que, porque ellos están por lo general en la creencia, dentro de lo que es el ámbito carcelario, de que el juez decide dónde el detenido va o no va, y la realidad es que no es esa. Esto es una esfera de competencia exclusiva del servicio penitenciario. El juez no les puede decir dónde tiene que alojar un detenido. Nunca se los puede decir. A lo sumo, lo que puede hacer el juez es hacerle saber que hay una prohibición de ingreso en determinados establecimientos penitenciarios porque hubo problemas con anterioridad con el resto de la población, ¿sí? O, por ejemplo, alguna medida de resguardo físico porque peligra la integridad física de la persona. Para resguardar, sí, el juez puede decirle al servicio penitenciario que no a algo, pero lo que no puede hacer es decirle al servicio dónde tiene que ubicar, porque el servicio analiza específicamente el perfil de la persona, ¿sí? La trayectoria que pudo haber tenido dentro del ámbito carcelario, y en función de eso es que decide dónde va a ubicarse. Obviamente nosotros sí podemos solicitar que sea su traslado en función de algún acercamiento familiar. La realidad es que el sistema de cupos del servicio penitenciario está desbordado, está que no hay lugar por ningún lado, y meten en un lado como pueden meter en otra, pues, es indistinto, porque la realidad es que los dos están desbordados el cupo. Pero sí tenemos que tener en cuenta, quizás, si lo mandaron muy lejos del asiento natural de su familia, pedir algún acercamiento familiar, que obviamente los jueces no van a tener problema, pero como no le pueden decir que lo cambien a tal lugar, lo que van a hacer es hacerle saber, ¿sí? Que ellos no tienen problema en que sea trasladado preferentemente a otra unidad para que pueda mantener sus vínculos y por un acercamiento familiar. Esa es la situación, ¿sí? El juez no tiene mucha injerencia en la ubicación, a menos que haya una cuestión de integridad física que perjudique a los imputados. Hay veces que uno logra
frenarlo, ¿sí? Esa reubicación. A veces también es un poco perverso el sistema porque inventan sanciones, inventan situaciones y sanciones para poder justificar de sacárselo de encima. Entonces, a veces cuando uno habla con nuestros defendidos, hay posibilidades de canalizar eso y ciertamente hay posibilidades de frenar ese traslado y esa reubicación porque es arbitraria, porque en definitiva se les cercenan más derechos que la solución que están tratando de buscar con su reubicación, y la realidad es que otras veces no, lamentablemente. Hay veces que nuestros defendidos están supeditados a la discrecionalidad del servicio y nosotros no tenemos herramientas legales con fundamentos que nos permitan hacerlos permanecer en un lugar. Acá lo que tienen que ustedes tener muy presente en esta etapa es la voluntad de sus defendidos, ¿sí? La familia de sus defendidos puede venir a decirles, yo lo quiero más cerca, supongamos, en la unidad de González Catán porque me queda más cerca. Pero si nuestro defendido nos dice, Carla, yo en la unidad de Catán, yo tengo muchos problemas de convivencia con el resto de la población y si entro ahí me van a matar, yo no puedo seguir la voluntad de la familia porque le queda más cómodo, porque no puedo poner en riesgo la integridad física de mi defendido. Yo tengo que seguir la voluntad de mi defendido, ¿sí? Tengo que preservar eso. Entonces, tenemos que tratar de guiarnos mayormente con lo que él dice, porque el que está viviendo la vida carcelaria es nuestro defendido, no es la familia, ¿sí? Entonces podemos incurrir en alguna negligencia de nuestra parte al pedir un traslado que después lo puede poner en peligro eventualmente. Es muy difícil que ocurra, pero hay ciertos aspectos de reserva que en lo cotidiano los tenemos que poder manejar para no quedar metidos en el medio de una situación que no es grata, sinceramente, porque que le pase algo a nuestros defendidos por algo que hicimos nosotros, que en definitiva no seguimos su voluntad, eso que deja un sabor feo. Entonces siempre tratemos de seguir la voluntad de él. Y la realidad es que a veces se puede lograr lo que quiere y hay veces que no se puede lograr lo que quiere. Esa es la realidad. Porque no depende siquiera del juez de la causa, sino que depende del servicio penitenciario y el juez, les vuelvo a decir, la ley dice que tienen ámbitos de competencia distintos. Entonces, todo el procedimiento de ejecución de pena está regido fundamentalmente por la actuación administrativa, que es la del servicio penitenciario, y obviamente ya desde otra parte, desde otra arista, el patronato de liberados. Obviamente se interrelacionan las acciones y sería buenísimo que servicio penitenciario, patronato, juez, recursos barriales, familia, podamos concertar, abogado defensor, concertar todos, y por qué no víctimas también, concertar todos una acción potable, sustentable, para que la vida en lo sucesivo de nuestros defendidos se pueda llevar adelante sin más estigmatizaciones que las que de por sí, hoy por hoy, provoca el sistema carcelario. Yo les vuelvo a decir, no me voy a detener en lo que resta, lo que es disciplina, el tema de qué situaciones puntualmente ameritan inclusión en un régimen abierto, de semilibertad. A mí me gusta que se queden con que hay distintos regímenes, que es una progresividad, hay un contralor judicial, que el fin de la pena tiene que ser eminentemente reparadora del tejido social y de la persona que está involucrada, lógicamente. Hay un único aspecto que no quiero dejar de mencionarles, porque cuando ingresen a lo que es tema de ejecución, esto es lo último que les digo, así ya después le doy paso a algunas preguntas que quieran hacer. Artículo 100 de la ley. El artículo 100 de la ley les va a traer muchos dolores de cabeza, se los puedo asegurar. Está
lleno de cuestionamientos constitucionales, llenos porque si ustedes ni bien lo lean, que este artículo también fue reformado por la Ley de Víctimas, a mi criterio en una parte injustificado, porque marcó una tendencia en política criminal que no me parece que tenía que ver con la Ley de Víctimas, pero bueno, aprovecharon la reforma y le mandaron. Pero es un artículo que cuando ustedes lo miren, independientemente de la posición ideológica que asuman en torno a ellos, porque puede que ustedes el día de mañana estén representando en la etapa de ejecución a un particular damnificado, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que es un artículo en el que se excluye a los condenados por ciertos delitos de la posibilidad de solicitar salidas transitorias, libertad asistida, prisión discontinua o semidetención, ¿sí? Esas son también modalidades atenuadas para cumplir una pena de prisión impuesta por sentencia firme. No quiero dejar de mencionarles que se van a enfrentar con eso. Estén del lado del imputado o estén del lado de la víctima. Es un artículo controvertido, cuestionado por los obstáculos constitucionales que tiene en cuanto a la arbitrariedad. Obviamente son los delitos más graves, ¿sí? Los previstos. Ahora la ley de víctimas introdujo una modificación que también obstaculiza a los condenados por homicidio simple. Ya no se necesita que el homicidio sea agravado. Con un homicidio simple no habría posibilidad de solicitar una libertad asistida o una salida transitoria. A mí se me ocurre en este tren de dialogar una persona que es condenada por un exceso en la legítima defensa de un homicidio. Yo no sé qué haría, porque ciertamente sería una solución muy injusta que ahora el artículo 100 le impida la posibilidad de solicitar salidas transitorias o una libertad condicional. La realidad es que está muy cuestionado el texto de este artículo, y la realidad es que lo están resolviendo de una manera que confirman la norma, ¿sí? Con lo cual no sé qué es peor, ¿sí? Si el texto de la norma o la confirmación por parte de los jueces, ¿no? De los altos tribunales, lógicamente. Pero bueno, nuestros colegas no nos cansamos de cuestionar la constitucionalidad de este impedimento, de estos obstáculos fundados en un tema de delito, ¿sí? De tipificación, pero bueno, es algo que de lo que tiene la ley es uno de los artículos más importantes con los que van a lidiar. Tengan presente también que esto es novedoso, que ahora la víctima tiene que ser convocada, se la tiene que notificar en esta etapa de todos los incidentes que se inicien en esta etapa, que tenga que ver con salidas anticipadas, solturas anticipadas, y lo importante, que antes no estaba, y también es importante que lo sepan, es la intervención del particular damnificado en esta etapa. Obviamente, yo siempre digo que esto no se trata de víctimas contra imputados, y la víctima en esta etapa tiene un rol fundamental, porque acá es donde se ve que la sanción penal no tiene que circunscribirse a la imposición de una pena, sino que tiene fines y propósitos mucho más altruistas, y que ahora la víctima, por estar interviniendo en esta etapa, tiene que procurar y velar porque se cumplan, porque de la mano de ese cumplimiento va a venir el respeto de
de todo lo que tenga que ver con el abanico de derechos y garantías. La realidad es que el condenado tiene el derecho a tener un trabajo, porque precisamente de eso se trata. Para eso estamos hablando, aunque también podamos discutir si en definitiva el derecho penal es la forma más adecuada para lograr esto, pero lo cierto es que nuestro sistema de enjuiciamiento penal está diseñado de esta manera, y con la intervención de la víctima en esta etapa, quizás ahora que la víctima también debería pedir entonces para que se respeten todos los tratados y derechos aplicables, no solo para ella, sino también para la persona que está condenada. Entonces va a ser un tema importante esta reforma en la dinámica que nos va a imprimir, y para ustedes también, si es que el día de mañana les toca intervenir en una etapa de ejecución en representación de la víctima, porque ahora está esa otra posibilidad, no solamente representando al imputado. Así que bueno, si tienen alguna duda, les vuelvo a decir, no ingresé en cuestiones muy específicas porque son muy claras en la ley, se pueden compulsar. Me gustaba que tengan un panorama mucho más abierto, más dinámico de qué trata la etapa de ejecución, cuál es la simbiosis un poco de la realidad y de la práctica. Pero si quieren alguna pregunta más específica, no tengo ningún problema, estoy abierta para lo que necesiten. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias, doctora, por la exposición, la verdad que muy clara. Yo quisiera hacer una consulta con respecto al tema de las cuestiones administrativas con respecto al... ¿se me escucha? Sí. Al servicio penitenciario, que comentó que había determinados recursos administrativos. No sé si podrá ahondar un poquito más en eso. Sí, la realidad es que el servicio penitenciario está encargado de diseñar programas específicos en las áreas de trabajo, de recreación, quizás de oficios, ¿sí? También en materia de educación. Sabemos que no todas las unidades tienen los mismos recursos. Hay unidades, como te vuelvo a decir, hay de mayor autogestión, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una de Alvear que está abierta, o sea, las unidades que ya tienen, Sierra Chica también tiene una unidad de régimen abierto. Entonces, obviamente que cuando estamos hablando de estos recursos, estos programas que el servicio penitenciario puede implementar, la mayoría es en el marco de estas unidades, ¿sí? De estos regímenes. En otras unidades... Y con respecto a la... Sí. No, con respecto al régimen de sanciones, digo, usted había comentado que había que apelarlas y que era una cuestión administrativa. Sí. Me interesa bastante ese tema para poder dejarlo en claro, digamos, de qué forma, digamos, los aspectos prácticos más que nada, ¿no? Bueno, mira. La forma de la interposición y demás. Bueno, mira. A vos te va a pasar, te vuelvo a decir, el tema de sanciones administrativas puede aplicarse tanto para los procesados como para los penados, ¿sí? Para los condenados por sentencia firme. Vos, por ejemplo, vas a estar interviniendo en un expediente y quizás el juez te manda por notificación electrónica, o quizás vos lo viste antes porque lo pudiste compulsar en el expediente, y vas a ver una comunicación del servicio penitenciario donde, que este es uno de los mayores errores que comete el servicio penitenciario, donde le hace saber al juez de la causa que con fecha tal, al interno tal, se le impuso una sanción consistente en 15 días de separación del área de convivencia. Eso significa 15 días en buzones, sin contacto, sin nada. Obviamente no se pueden restringir las visitas, ni las duchas, ni nada, ¿no? Pero
La realidad es que los meten en buzones, como sabemos todos, que es el léxico que manejamos en el ámbito carcelario. Cuando nosotros vemos, o el juez nos notifica de esa comunicación, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es que en virtud de esa comunicación solicitarle al juez que requiera al servicio penitenciario todas las actuaciones administrativas que labraron con motivo de esa sanción. Cuando el juez las recibe, nos las va a mandar o las vamos a poder compulsar. Y ahí lo que ustedes van a ver es un acta que inicia, ¿sí?, diciendo que tal día, tal hora, el interno tal o el otro interno se enfrentaron, te pongo un ejemplo, ¿no? Se enfrentaron golpes de puño y uno resultó herido y resulta que después se encontró en el Zoom donde fue este evento una faca. ¿Sí? Entonces, a los dos le hacen sanciones administrativas, le inician procedimientos administrativos. Yo digo procedimiento administrativo porque el servicio penitenciario es un órgano administrativo, ¿sí? No es un órgano judicial, no es un procedimiento judicial, independientemente de si esa acción pueda dar lugar a la intervención judicial. Muchas veces hay peleas, ¿sí?, que termina una persona muerta, ¿sí? Entonces, se inicia un expediente administrativo que lo hace y lo encara el servicio penitenciario a la par de que se inicia una investigación penal, ¿sí?, en autoridad judicial, lógicamente. Pero las causas que no tienen intervención judicial y sí tiene un inicio de un expediente disciplinario, va a iniciar con esa acta, donde se va a describir la conducta, ¿sí? Y después de esa acta se va a convocar a 2 testigos. Esos 2 testigos siempre son integrantes del servicio penitenciario. Esa es una de las mayores discusiones. A ver, están poniendo a 2 testigos para fundar una sanción administrativa que son propios de la repartición y son precisamente los involucrados, son los que informaron y los que están dando cuenta de esto. No pueden ser testigos a los fines de probar el hecho, porque termina siendo todo muy arbitrario. Yo lo digo, yo soy testigo, yo te acuso, yo te resuelvo y te comunico. Entonces, como termina siendo todo muy arbitrario, está el contralor judicial cuando nosotros tomamos conocimiento. Después de eso, si ustedes ven el procedimiento que está arreglado entre el artículo 50 y 58 de la Ley de Ejecución, el servicio penitenciario le tiene que hacer saber a nuestro defendido que puede contar con el asesoramiento previo y que puede hacer un descargo y le van a fijar una fecha de audiencia para hacer el descargo, ¿sí? Muchas veces pasa de que en esa fecha de audiencia el imputado figura que no quiere decir nada. La realidad es que a veces nunca lo sacan. Y el hecho de que vos me digas, o sea, el hecho que el servicio penitenciario le diga al imputado, podés contar con el asesoramiento previo, no alcanza con hacerle saber eso. Tienen que de alguna manera instrumentar un canal de comunicación para que efectivamente reciba el asesoramiento previo. Entonces eso también se cuestiona, ¿sí? Y cuando se impone la sanción, ¿sí?, que esto lo hacen en días, cuando imponen la sanción, que pueden ser, no sé, 15 días de separación del área de convivencia, si es que la falta es grave, la unidad no puede ejecutarla automáticamente. La unidad la tiene que comunicar dentro de los 2 días al juez de ejecución, ¿sí? Y recién con el juez de ejecución, cuando lo avala y está firme esa sanción, recién ahí se puede ejecutar. Pero lo que ocurre es que cuando nos enteramos nosotros, o sea, digo, abogados o juez, sí, siempre es después que cumplieron incluso la sanción. Entonces también se cuestiona eso.
que incumplieron con el procedimiento administrativo que la propia ley tiene establecido para la imposición de las sanciones. Y esto es fundamental, que estemos muy atentos cuando nuestro defendido dice que le hicieron un parte, o le comunicaron una sanción, o le pusieron días, o está en buzones, porque si nosotros dejamos consolidado sanción tras sanción, cuando lleguemos a una etapa de ejecución y tengamos que pedir una soltura anticipada, el informe criminológico va a venir con toda la sábana de sanciones. Y no vamos a tener chance ni siquiera de poder decir nada. Entonces, si yo intervengo en un caso donde tengo que pedir una libertad asistida o una libertad condicional, y yo ya sé que tiene muchas sanciones, porque en el incidente de ejecución, cuando evalúan la conducta, la van comunicando, ¿sí? A veces falta bastante tiempo para cumplir el plazo temporal, ¿no? El presupuesto temporal. Pero cuando uno ve que hay muchas sanciones, lo primero que hay que hacer antes de pedir la libertad condicional es el legajo del interno con todos los procedimientos administrativos y las sanciones. Así uno puede ver bien de qué lo acusan, de qué manera lo acusaron, si está bien aplicada la sanción o si hay que cuestionarla porque es nula, ¿sí? Un procedimiento administrativo que se basa en cercenar la posibilidad de defensa del imputado o tiene como testigos principalmente al órgano que lo acusa y se aplica una sanción que de manera anticipada, antes de esperar de que quede firme, es un procedimiento nulo. Sin mayor eufemismo, es un procedimiento nulo y hay que pedir la nulidad. Se hace un escrito, apelo sanción, solicito nulidad, y se cita puntualmente estos artículos en función de las irregularidades que vamos viendo, estos artículos de la ley de ejecución. Y ahí, lógicamente, el juez lo que va a hacer es va a analizar nuestros fundamentos y puede pasar de que nos haga lugar algunas sanciones y puede pasar de que no nos haga lugar algunas sanciones. Pero a mí me ha pasado de que me sacaron casi todas las sanciones graves que un defendido tenía y le quedaron unas leves, y uno ya ingresa a un pedido de libertad condicional mucho mejor, más liviano, ¿sí? No tan rígido en cuanto, porque cuando hay sanciones, no siempre, esa es la realidad. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. El doctor Federico Pinto Kramer pregunta, ¿cómo funcionan en las unidades las mesas que evalúan las sanciones de las que está hablando? ¿Y qué función, cómo funcionan en unidades del servicio? La realidad es que dentro del servicio penitenciario se aplican las sanciones, las aplica el jefe del penal en base a las actuaciones que se van labrando con motivo del hecho que dio intervención o que ocasionó, no sé, alguna lesión. En su momento también se labraban sanciones cuando se secuestraba un celular, de hecho son cuestiones que están previstas en la ley. Ya el solo hecho de dirigirse mal a un funcionario penitenciario, ya de por sí eso es en materia pasible de sanción. La realidad es que no se conforma ninguna mesa, no es que vamos a tener un equipo interdisciplinario llevando adelante un procedimiento administrativo y analizando o investigando si esto realmente fue así o no fue así. No tiene mayores exigencias y no resiste mucho análisis. Ahí con mucha facilidad el servicio impone la sanción y somos nosotros los que tenemos que estar atentos para después poder intentar de revertirlas. También vamos a tener que lidiar con el criterio del juez. Hay jueces que son más permeables a las nulidades de estos procedimientos administrativos y hay jueces que no. Hay jueces que sinceramente
lo que el servicio penitenciario dice, ellos lo convalidan y así queda. Y nosotros sabemos que es nulo, porque es abiertamente nulo el solo hecho de ver cómo labraron las actuaciones y lo que tenían que haber hecho conforme a la ley. Entonces, no hay una mesa de diálogo que analice la viabilidad, o sea, es listo, se encontró una faca, ustedes dos estaban peleando por ahí, sanciona a los dos. No tiene mucha complejidad esto dentro del ámbito del servicio penitenciario. Lo que sí ocurre es después, cuando eso queda consolidado, si nosotros no estamos atentos o si después no quiso hacer lugar, cuando eso queda consolidado y venga la etapa de analizar la viabilidad de incorporar a nuestro defendido en el régimen de la libertad asistida o de la libertad condicional, ahí todo eso obviamente que va a jugar en contra, tanto para el psicólogo, como para el jefe del penal, como para el de áreas recreativas. El informe criminológico ahí sí lo va a considerar y no va a ser bueno. Pero eso tiene que ver con la emisión de un dictamen por la solicitud de un instituto puntual, no con el procedimiento disciplinario que se inicia con anterioridad o mientras se está queriendo imponer una sanción. Ahí no hay ninguna mesa de trabajo de nada, sinceramente. Perfecto, doctora. Ahí el doctor Federico Pinto Kramer está pidiendo la palabra. Le vamos a pedir si por favor puede ser lo más breve posible porque ya estamos por finalizar. ¿Sí? Hay otra reunión programada para las 19. A ver. ¿Puede habilitar el audio, doctor? Bueno, no se puede. Ahí está. Ahí sí. No, tengo entendido que desde el año pasado, a raíz de la pandemia, en varias unidades de servicio penitenciario, a pedido de las comisiones de derechos humanos, se establecieron para la convivencia pacífica y no tratar de que no haya desbordes en la población. Se hicieron mesas en las cuales forman parte los organismos de derechos humanos, el servicio penitenciario y los mismos presos, en los cuales cada vez que se va a sancionar a alguien, se le da 48 horas para hacer el descargo y entre todos dicen cuál es la sanción que se le va a poner. Esto me parece que figura en las unidades de Florencio Varela y en la unidad de Dolores. Eso es lo que tengo entendido yo y es lo que yo aprendí el año pasado. Por eso la pregunta. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por el aporte. Bueno, si alguno más quiere hacer alguna pregunta, está habilitado. Si no, doctora, le estamos dando las gracias. Al parecer no hay nadie que quiera hacer preguntas. Bueno, verdaderamente le agradecemos muchísimo por su colaboración, doctora, muy puntual todo lo que nos acaba de comentar. Verdaderamente es un placer tenerla con nosotros y bueno, esperemos que en las próximas reuniones que hagamos junto con el Instituto de Derecho Penal podamos contar con su participación, que verdaderamente fue muy enriquecedora para todos nosotros, ¿sí? Lamentablemente llegamos al final de este curso, que verdaderamente era muy importante para todos nosotros, sobre todo que aquellos que estamos dando los primeros pasos en esta rama del derecho que es tan linda. Le agradecemos principalmente al doctor Marano por la buena predisposición, porque siempre está ahí al pie del cañón cuando le solicitamos algo, así que verdaderamente muchas gracias, doctor. Agradecemos también, no quiero dejar de mencionar a la doctora Florencia Donadío, que es nuestra presidenta de la Comisión de la Abogacía Joven, a la doctora Pamela Ferrán, que es la secretaria, y también bueno, a todas
los directivos del colegio, que verdaderamente siempre están ahí para darnos una mano, para apoyarnos, y sobre todo a la doctora Altamiranda, que es la que nos hace de nexo a la comisión junto con la comisión directiva. Así que, doctor, le doy la palabra, si que quiere decir algo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Hernán, por tus palabras. Yo también quiero llevar los agradecimientos a todos los que nos acompañaron en esta gesta, que fue este curso de iniciación profesional en el derecho penal. Mi agradecimiento muy en particular también a la Comisión de Jóvenes Abogados, a los nobles colegas que verdaderamente le han puesto muchísimo a esto, tanto vos, Hernán, como tus compañeras que han estado presentes, y la doctora Altamiranda, que es la vicepresidenta segunda de nuestro colegio y que está, la verdad, que siempre a disposición que se hace algo. Eso en lo protocolar y en lo que hace a los agradecimientos al colegio. Reitero una vez más el fuerte agradecimiento a la doctora Rí, que sabe que especialmente la pondero y le tengo un profundo cariño como colega. Comparto con ella varios foros y varios ámbitos, tanto en el Colegio de la Provincia de Buenos Aires como en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en el ámbito penal, y la verdad que es una persona que ha hecho y sigue haciendo mucho por el trabajo de los colegas. Eso hay que reconocerlo. Muchas veces reconocemos a los catedráticos, a los autores, a quienes escriben libros, pero la verdad que tenemos aquí héroes anónimos que son los colegas que trabajan por otros colegas y no escriben ningún libro. Van a reuniones, pelean por las condiciones de trabajo, pelean porque nos traten mejor en las unidades penitenciarias, y no sé cuán reconocido está eso. Bueno, por lo poco que yo pueda aportar a esto, reconozco la labor de la doctora muchísimo. Y como palabras de cierre, no quiero dejar de llamar la responsabilidad que tenemos los colegios de abogados en difundir el conocimiento y mantener la actualización del conocimiento de nuestros asociados y nuestros colegas. En particular, el colegio de Monero General Rodríguez es un colegio pequeño, tenemos menos de 1000 matriculados, pero es un colegio que está creciendo y que sigue creciendo. Yo los quiero invitar a todos a disponer del colegio, estén afiliados, asociados o no, al nuestro, para hacer la consulta que quieran. Si tuvieran alguna dificultad en obtenerla en otra parte, por lo menos en lo que respecta al colegio penal, pero sé que en otros institutos es igual. Nosotros nunca le preguntamos a un colega a dónde está matriculado antes de darle una mano en lo que podamos. Así que por lo menos en lo que a mí respecta, contactan por obra de hablar con Hernán, si lo conocen a Hernán, o por alguna de mis redes sociales, y podrán contar conmigo, ¿sí? Así que yo los saludo, espero verlos pronto en alguna nueva actividad académica que estemos gestando, y quedo plenamente a disposición. Muchas gracias absolutamente a todos los que nos acompañaron en estas 6 charlas. Perfecto, muchas gracias. Igualmente no quiero dejar de cerrar esta charla sin agradecerles a Mario, a Ana, a Maru, y también a Claudia, que fueron quienes nos acompañaron en todo este tiempo. Así que un saludo en especial también para ellas. Que anden bien. Nos vemos pronto. Adiós, hasta luego, un placer. Adiós, doctora. Muchas gracias.